Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos, hermanos, a su programa Lecciones para Vivir. Me place que nos acompañen en este estudio. Hola, Samuel. ¿Listo para el estudio de hoy? Por supuesto que sí, Obed. Bien. ¿Cuál es el título de la lección y cuál es su propósito? Bueno, primeramente, hermanos, quiero agradecerles por estar con nosotros hoy. Espero que juntos saquemos buen provecho de esta lección. El título de hoy es Ser y Hacer, y el propósito es entender de que nada sirve ser oidores si no somos hacedores de la palabra. La prueba que somos salvos son las acciones que realizamos. Pidamos la dirección del Espíritu Santo al estudiar esta lección. Inclinemos nuestros rostros. Amante Padre Celestial, imploramos que estés con nosotros y que tu Santo Espíritu se posesione para que podamos hacer el desarrollo de este programa con tu bendición. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Walter Knight cuenta de una vieja escocesa que iba de casa en casa por el campo vendiendo hilos, botones y agujetas. Cuando llegaba a una esquina sin letrero, echaba un palito al aire y seguía la dirección hacia donde apuntaba cuando caía. Pero un día se le vio echar el palito varias veces. ¿Por qué está echando el palito al aire más de una vez?, le preguntó alguien. Porque sigue apuntando hacia la izquierda y yo quiero ir hacia la derecha, contestó. Y volvió a echar el palito al aire, hasta que señaló la dirección que ella quería seguir. Así somos muchos, ¿no es cierto? No importa cuánto se nos aconseje lo contrario, pero queremos hacer nuestra propia voluntad. Samuel, ¿de qué nos sirve saber la voluntad de Dios si no la vamos a obedecer? Pues la verdad, Obed, no nos sirve de nada. Sí. Dijo Dios, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así aquí es mejor no saber la voluntad de Dios que saber y no hacer. Salomón comienza el 6º capítulo de Eclesiastés con estas palabras. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Así, hermanos, podríamos iniciar este estudio porque hay un problema que existe en la Iglesia de Cristo que neutraliza nuestro testimonio. Es un problema de divorcio, pero no entre esposos, sino entre la teoría y la práctica, entre el escuchar y el hacer. Santiago ya nos habló de las pruebas y tentaciones. Ahora llega el tema básico de su carta, la importancia de portarnos como si creemos. Lo encontramos en el versículo 22 de Santiago 1. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí Santiago contrasta dos tipos de personas, el oidor olvidadizo y el hacedor efectivo. Utiliza el ejemplo del espejo y alguien que se ve en él. Así sucede con el espejo espiritual de Dios. Nos enseña qué clase de personas somos. El oidor olvidadizo es el que lee las escrituras, pero una vez que termina, se olvida lo que Dios dijo. No hay ningún cambio en su vida. El hacedor efectivo se ve en el espejo, la perfecta ley, con cuidado y no olvida lo que ha visto, sino que hace lo que lee. El día del juicio seremos juzgados de acuerdo a nuestro fruto. La pregunta no será, ¿creíste?, sino, ¿fuiste hacedor o solamente oidor? Sí. Santiago enfatiza la importancia de ser hacedores, no solo oidores de la palabra. Gracias, Samuel. Mary Martel cuenta una parábola. Un hombre muy piadoso estaba frente al río meditando bajo un árbol cuyas raíces llegaban a la otra ribera del río. Durante su meditación notó que el río iba subiendo y que un escorpión enredado en la raíz del árbol se iba a ahogar. Se deslizó hasta la raíz y estiró la mano para liberar al escorpión. Pero cada vez que lo trataba de coger, el escorpión lo trataba de picar. Alguien que pasaba lo observó y le dijo, ¿no sabe que ese es un escorpión y que está en la naturaleza del escorpión el querer picar?
Y el hombre piadoso respondió, eso puede ser cierto, pero en mi naturaleza está el tratar de salvar. ¿Y por qué he de cambiar yo mi naturaleza porque el escorpión no cambia la suya? Esa lección se titula Conociendo a tu enemigo. Samuel, ¿quién es nuestro mayor enemigo? Alguien dijo, me he convertido en mi peor enemigo. ¿Sabes, Obed? Nuestra verdadera batalla no es entre nosotros. Hermano, tu verdadera batalla no es contra tu patrón, ni contra tu excónyuge, ni contra tu hijo drogadicto, ni contra algún miembro de la iglesia. Nuestro verdadero enemigo somos nosotros mismos y cosechamos lo que sembramos. ¿Te has dado cuenta, Obed, que cuando siembras no cosechas la misma cantidad de lo que sembraste? Por ejemplo, si siembras un grano de maíz, cosechas de 5 a 7 mazorcas. Así con nuestras malas obras, cosechamos más de lo que sembramos. Dice Gálatas 6, 7 y 8, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice Oseas 8:7, porque sembraron viento y torbellino segarán, o sea, se ciega un huracán. ¿Cómo enfrentarme a mí mismo, a mi peor enemigo? Primero, hemos de someternos a Dios. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Segundo, debemos ser llenados del amor de Dios. Dice 1 de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. En su sermón para el Rally del Valle de Texas, el rector de la Universidad de Montemorelos, Ismael Castillo, nos recordó que desde que Eva pecó, todos nacemos con la enfermedad del orgullo y el egoísmo. El problema somos nosotros, Obed, no los demás. Sin embargo, fíjate, Samuel, según nosotros el problema son los demás. En los años 60 se utilizaba mucho la frase, el diablo me hizo hacerlo, no sé si te acuerdas. ¿Por qué no es válido este argumento? Porque de hecho ni siquiera necesitamos al diablo para tentarnos. Dice Santiago 1:14 que la tentación viene cuando nos atrae y seduce nuestra propia concupiscencia. Lo malo ya lo traemos dentro. Nadie puede hacernos hacer lo que no queremos. Satanás no tiene ese poder. Nos puede sugerir, nos puede presentar situaciones, pero no nos puede hacer actuar en contra de nuestra voluntad. Y como tú dices, es tan fácil culpar a los demás. Hasta en reportes de accidentes uno nunca tiene la culpa. Estas son algunas excusas de los accidentados. Un peatón me golpeó y terminó debajo de mi carro. El carro contrario me chocó sin alertarme de sus intenciones. Ninguno tuvo la culpa del accidente, pero no habría sucedido si el otro chofer hubiera estado más alerta. La causa del accidente fue un hombre en un carro pequeño con una boca muy grande. ¿Sabes? Uno siempre trata de justificarse porque nos importamos más nosotros que lo que nos importan los demás. Es cierto. Gracias, Samuel. El pastor Briscoe estaba dando algunos principios sobre el estudio de la Biblia. Mostró lo que debemos hacer cuando encontramos promesas y mandatos en las Escrituras. Finalmente, en forma de repaso, preguntó, bien, ¿qué hacen ustedes con los mandatos? Una viejecita levantó la mano y contestó, yo lo subrayo en azul. Subrayando en azul los mandatos nos darán una Biblia muy colorida, pero al punto es que los mandatos los debemos obedecer. Desafortunadamente hay muchas personas que saben bastante acerca de lo que dice la Biblia, pero que no obedecen sus mandatos. Las estadísticas muestran que no hay mucha diferencia entre las creencias morales y sociales y el comportamiento de los cristianos y los no cristianos. Esa sección se titula Ser un hacedor. Samuel, ¿cuál es la advertencia que hace Santiago acerca de nuestro comportamiento y por qué? Esa la encontramos en Santiago 1, 22 al 24. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural,
porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Se dan cuenta, hermanos? Escuchar la palabra sin hacerla nos lleva al autoengaño. Veamos 3 cosas que nos dice Santiago en cuanto a esto. Primero, los solamente oidores no hacen nada para solucionar lo que ven. Lo ilustra con un hombre que se ve en el espejo y luego se olvida lo que vio. El espejo le mostró sus problemas, su falta de aseo, sus manchas, su pelo despeinado, pero él no hizo nada para arreglarlos, y así se va al trabajo, a la escuela, a la reunión, etc. Segundo, los solamente oidores olvidan lo que escucharon. No es que tengan una memoria pobre, sino que sus prioridades están equivocadas. Cuando mis hijos eran pequeños les pedía que limpiaran su cuarto, pero ellos seguían jugando. Cuando yo volví a ver el cuarto igual les decía, les dije que limpiaran su cuarto. Su excusa común era, se me olvidó. No es que a ellos les fallara la memoria, sino que limpiar el cuarto no era el número 1 en su lista de prioridades. Los solamente oidores olvidan lo que ven porque hay otras cosas que son más importantes para ellos. Y 3, los solamente oidores se engañan a sí mismos. Si escuchan la palabra de Dios cada semana pero no la practican, acaban pensando que no importa lo que hagan. Seguramente has escuchado personas o ver que dicen que Dios es demasiado bueno como para dejar que alguien se pierda. Estos se engañan a sí mismos. Pero de los hacedores, dice el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Samuel, escuché una cita que dice, todos quieren ser como Jesús, pero nadie quiere vivir como Él vivió. ¿Por qué esa situación, Samuel? ¿Recuerdas el sermón del rector Castillo? Todos nacemos con la enfermedad del orgullo y egoísmo. La vida de Jesús fue una vida humilde de servicio. Esto va en contra de nuestro orgullo, pero nuestro blanco como cristianos debe ser servir con humildad a Dios y a nuestro prójimo. Una jovencita pasó al llamado del evangelista Spurgeon y le dijo, yo he sido convertida. El pastor le preguntó, ¿cómo sabes que has sido convertida? Y ella contestó, oh, yo lo sé porque ahora barro debajo de los tapetes y antes no lo hacía. ¿Qué te parece, Obed? Debajo de los tapetes, no alrededor ni por encima, sino por debajo donde nadie mira. Era una pobre sirvienta, no una gran cantante que se presentaba en grandes auditorios, no una artista que pintara hermosos cuadros de la cruz, ni una escritora para hacer poesías religiosas, solo una sirvienta convertida que podía barrer. Pero Jesús era tan importante para ella que su blanco era hacerlo mejor, y eso era barrer debajo de los tapetes. Así mostraba su amor a Dios. Recuerden, hermanos, oír y hacer son 2 lados de la misma moneda, y Santiago nos insta a ser hacedores efectivos y no oidores olvidadizos. Gracias, Samuel. Muy cortésmente la mesera señaló el cartel que decía no fumar, pero la mujer siguió fumando. Después le dijo amablemente, señora, le ruego que no fume aquí. Si quiere fumar, hay otra sección del restaurante para eso. La mujer siguió fumando. Entonces, ante las quejas de varios clientes, llegó la orden. Si no puede dejar de fumar, abandone el restaurante. La mujer salió muy enojada, pero regresó con un revólver. Fue así como Daphne Luster, de 22 años de edad y madre de 5 niños, mató a Rochelle Hudson, la mesera que se había quejado del cigarrillo. ¿Por qué se le quitó la libertad de fumar donde quería? La mujer truncó la vida de una persona y ella misma fue a dar a la cárcel por 25 años. Esta sección se titula La Ley de la Libertad. Samuel, si la ley nos identifica como transgresores y nos condena a la muerte, ¿cómo es que Santiago la llama la ley de la libertad? Mira, Obed, muchos creen que ser libres significa no estar sujetos a la ley. Se jactan de su libertad al no tener que cumplir la ley moral, pero son esclavos de sus vicios y pasiones que son mucho más fuertes que los valores de los que dicen estar libres. La libertad sin normas morales, sin valores espirituales y sin límites religiosos no es libertad, es libertinaje. Y el libertinaje es una mayor esclavitud que las leyes morales más estrictas. Dijo el novelista inglés Charles Kingsley, hay 2 clases de libertad, la falsa, en la que el hombre es libre para hacer lo que quiere, y la verdadera, en la que un hombre es libre para hacer lo que debe.
Y es cierto, Beth, la verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que queramos hacer, sino en hacer lo que debemos hacer. Pablo lo dice en primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Libertinaje viene de la palabra griega aselgeia, denotando exceso, desenfreno, indecencia, y se traduce lascivia en casi todos los pasajes en la que aparece. La palabra anomos es vivir sin ley, derivada de anomia, que quiere decir iniquidad, maldad. En 1 de Juan 3:4 se traduce como infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Practicar anomia es rechazar la ley misma. ¿Has visto ver los paracaidistas durante los primeros 30 segundos de su caída libre antes de abrir sus paracaídas? Parecen gozar de la libertad al desafiar la ley de la gravedad. ¿Qué tal si uno de ellos decide no abrir sus paracaídas porque quiere sentirse libre, no quiere sentirse atado por nada? Los primeros segundos puede gozar de esa libertad, pero no deja de estar sujeto a la ley de la gravedad. La pregunta ¿es más libre el paracaidista con el paracaídas o sin él? Sin el paracaídas no tiene elección, tiene que sufrir las consecuencias por ignorar la ley de la gravedad. ¿Por qué Santiago la llama la ley de la libertad? Porque la ley nos muestra la necesidad de un Salvador, y al aceptar a Jesús por fe, somos justificados y somos libres de la condenación de la ley. Somos esclavos del pecado solo si continuamos en el pecado, y el pecado es transgresión de la ley de Dios. Pero Jesús nos hace libres, y cuando el Espíritu de Dios muere en nosotros, sentimos el deseo de agradar a Dios. Cuando amamos a Dios, será para nosotros un gozo obedecer su ley. Gracias, Samuel, y es verdad. Leí de un hombre en Nueva York que murió a los 63 años sin nunca haber trabajado. Toda su vida la pasó en el colegio. Y es que cuando era niño, un pariente rico lo incluyó en su testamento como beneficiario. Estipulaba que se le diera suficiente dinero cada año para mantenerlo en la escuela y que se descontinuaría esta ayuda al completar su educación. Al permanecer en la escuela indefinidamente, hizo de estas sus entradas de mantenimiento de por vida. Este hombre pasó miles de horas escuchando disertaciones y leyendo libros, pero nunca fueron de utilidad en su vida. Adquirió mucho conocimiento, pero nunca lo practicó. Su educación nunca benefició a nadie. Fue un educado mal, inútil. Esta sesión se titula ¿Útiles o inútiles? Samuel, ¿hay tal cosa como cristianos inútiles? ¿Cómo mostrarnos ser cristianos útiles? Bueno, habrá muchos que se querrán hacer pasar por cristianos, como los que menciona Judas en su libro en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. El Dr. W. A. Criswell menciona diferentes tipos de cristianos inútiles. Un cristiano inútil es uno que no testifica. Si eres un verdadero cristiano, no lo puedes esconder. Algo vas a decir que mostrará tu amor por Jesús. Un cristiano inútil es el que no da. En algún momento harás una inversión equivocada o alguna mala decisión y perderás. Entonces, te darás cuenta que es mejor entregar el diezmo a Dios y confiar en que Él suplirá lo que te falte. Cuando nosotros damos para la causa de Dios, sentimos satisfacción. Un cristiano inútil es un cristiano mundano. Su corazón está en el mundo, sus diversiones son del mundo, sus inversiones están en este mundo. Le interesa la moda, los deportes, las noticias, la política, etc. Un cristiano inútil es el que no sirve a su prójimo. No se interesa en sus necesidades, no se incomoda por él. Más adelante dice que Dios vendrá a hacer juicio contra ellos, lo de la lista de Judas, de manera que aunque se llaman cristianos, no necesariamente quiere decir que lo son. Por eso a tu pregunta, yo tiendo a contestar que no hay cristianos inútiles. Creo que todos los hijos de Dios llegarán a ser cristianos útiles con su ayuda.
Ahora veamos, Obed, ¿cómo son los cristianos útiles? Lo dice Santiago en el capítulo 1, versos 12 y 13. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, enterarnos de la situación de ellos para ayudar a suplir sus necesidades. Dice el libro Ministerio de Curación, página 373. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Una viejecita de muchos años en la iglesia le dijo a su pastor después del sermón: «Pastor, ese fue un sermón maravilloso, muy maravilloso. Todo lo que usted dijo se aplica a alguien que conozco». ¿Qué te parece, Obed? Muy interesante, con mucho cuchillo. Bueno, creo que no es la única persona a quien le ha sucedido. Pero Samuel, Santiago no quiere que apliquemos las escrituras a los demás. No, ya vimos que su libro es como un manual para nuestra vida cristiana. Por lo tanto, sería muy bueno que cada cristiano lo conociera bien y siguiera sus consejos e instrucciones. Los cristianos útiles son los que sirven al prójimo, pues esta es la religión que agrada a Dios. Santiago menciona específicamente a las viudas y huérfanos, pues el padre del hogar, quien era su sostén, ha muerto y puede ser que tenga necesidades y problemas. Gracias, Samuel. El investigador Salomón Asch hizo un experimento con jóvenes universitarios. Cada participante entraban en un salón con 7 o 9 confederados, personas que sabían el verdadero significado del experimento. En el pizarrón estaban pintadas 4 líneas verticales. La primera era la línea de comparación, había otra línea del mismo tamaño y 2 de distinto tamaño. Se les pedía que identificaran la línea igual a la primera. Los confederados contestaban primero y a propósito escogían la línea equivocada. El universitario no entendía cómo tantas personas podían equivocarse cuando la respuesta era tan clara, pero tenía que decidir si estaba de acuerdo con el grupo o era el único contrario. La tercera parte de los participantes en el experimento seguían al grupo y elegían la misma respuesta equivocada. Esto indica la tendencia humana de tratar de no estar de ser diferente a los demás, pero Dios desea que seamos diferentes. Esta sección se titula Diferentes del mundo. Samuel, ¿de qué manera nos insta Santiago a ser diferentes de los demás? Bueno, lo vemos en el versículo 27 del primer capítulo de su carta, última parte, donde dice: y guardarse sin mancha del mundo. A través de toda su carta podemos notar que Santiago nos está diciendo que tratemos de ser diferentes a los del mundo. Su punto principal es que nuestro comportamiento es sumamente importante y que debemos actuar teniendo en cuenta que los no cristianos nos observan. Dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 532. El mundo como existe bajo el pecado es sinónimo de malos principios y prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios. Los hijos de Dios que caminan la senda que lleva a la perfección evitan cualquier pensamiento o acción que lo manche de la maldad del mundo. Samuel, cuando yo leí acerca del experimento de Asch, me sorprendió que tantas personas se apegarían a la mayoría aún sabiendo que estaban equivocadas. Cuando se les preguntó a los participantes por qué habían aceptado la respuesta equivocada de los demás, la gran mayoría dijo que realmente no creían que la respuesta era correcta, pero que habían respondido como el resto del grupo por temor a ser ridiculizados o para que los demás no pensaran que eran raros. Unos pocos dijeron que después de escuchar las demás respuestas, creyeron que estaban correctas. Esto muestra que es muy fácil ver la realidad como la ven los otros, como los demás, aunque estén completamente equivocados, si no estamos seguros de nuestros propios sentidos. Con razón el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Samuel, había ermitaños que se apartaban de la sociedad para vivir vidas dedicadas a Dios. ¿Por qué esta no es la solución para una vida cristiana?
Para empezar, si nos apartamos del mundo como ermitaños, no podemos cumplir la gran comisión que nos dejó Jesús, de predicar el Evangelio a todos los gentiles. Además, Jesús oró en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hemos de hacer lo bueno aún estando entre influencias pecaminosas. José es un gran ejemplo de alguien que vivía en un mundo pagano y sin embargo no se contaminó. Su historia ha quedado registrada como ejemplo de que se puede vivir una vida santa en medio de un mundo lleno de maldad y en medio de la tentación. Daniel y sus 3 compañeros fueron diferentes a los demás jóvenes hebreos que habían sido llevados de Judá a Babilonia. No tuvo temor de ser diferente y Dios premió su lealtad. Moisés fue diferente, a pesar de que la educación que recibió en Egipto lo preparó para ser el siguiente faraón. Él decidió ser diferente. El apóstol Juan insta a los cristianos de su tiempo en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mensaje de Santiago es para nosotros, guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, ser diferentes del mundo. Una noche la maestra de los niños de 4 años les dijo que la lección iba a ser de Pablo. Un niñito dijo enseguida, yo ya escuché acerca de Pablo. Tenía 4 años, pero ya sabía todo lo que quería saber del apóstol Pablo. A muchos de nosotros nos pasa igual. Ya hemos escuchado de Pablo, de Daniel, de David, de Abraham, etc. Conocemos todas las historias de la Biblia, pero lo que nos falta es ser no solamente oidores, sino hacedores. Samuel, haznos un resumen de esta lección, por favor. Con mucho gusto. Primero, existe un problema de divorcio en la iglesia que neutraliza nuestro testimonio, pero no es entre esposos, sino entre la teoría cristiana y la práctica. Debemos ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Segundo, nuestro verdadero enemigo somos nosotros mismos. Dice Santiago que la tentación viene cuando nos atrae y seduce nuestra propia concupiscencia, porque lo malo ya lo traemos dentro. Tercero, la verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que queremos hacer, sino en hacer lo que debemos hacer. La ley se llama ley de libertad porque nos dice qué hacer para vivir libremente. Cuarto, el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Ser útiles para Dios implica servir a Dios y a nuestro prójimo, de la manera en que lo hizo Jesús. Por último, quinto, Santiago nos está diciendo que seamos diferentes a los del mundo. Su punto principal es que nuestro comportamiento es sumamente importante y que debemos actuar teniendo en cuenta que los no cristianos nos observan. Hermanos, gracias por acompañarnos. Nos veremos en la siguiente ocasión. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.